desde un momento demostró las predisposiciones para participar y básicamente remarcar lo que ya en otro momento comentamos, en otros conversatorios, que es que los espacios curriculares, las materias que organizamos estos conversatorios, lo hacemos básicamente para discutir, para debatir con la mayor libertad posible, con la mayor libertad, por supuesto, siempre dentro de un marco de respeto, no hace falta aclararlo, pero con la mayor libertad, sobre aspectos de la coyuntura actual, sobre todo a nivel nacional, a nivel de la política, y por eso la invitación a Marcos que volvemos a agradecer. Y bueno, eso, y un poco la dinámica va a ser ahora Marcelo va a presentarlo a Marcos, luego Marcos también hará su presentación y luego abriremos las preguntas y las opiniones para hacerlo bien dinámico. Así que muchísimas gracias, le doy paso a Marcelo. Bueno, para nosotros es un honor tenerlo a Marcos. Yo tuve la grata posibilidad de conocerlo hace 7 años en un Liberty Fund Colloquium allá en Rosario, en la Fundación Libertad. Teníamos el coloquio y bueno, después, por supuesto, ya fue mucho más conocido mediáticamente y demás, pero todos sabíamos de su labor académica, los 20 años que tenemos aquí en UNBM y también en la UNR y demás. Hemos leído sus libros, hemos difundido su obra en las distintas materias vinculadas con análisis político, sociología política y obviamente también la carrera de sociología a la que pertenece Matías. Así que bueno, Marcos, ustedes saben, es profesor universitario, sociólogo de grado, también da cursos en grado y posgrado, por supuesto, y más conocido tal vez popularmente, digamos, por su labor en los medios de comunicación, como columnista, distintos medios de prensa y también, por supuesto, en la televisión, donde asiduamente lo tenemos semanalmente como columnista, digamos, en el programa de Diego Seigman en, en TN. Así que para nosotros, vuelvo a repetir, es un gran honor tenerlo aquí. Ha aceptado gentilmente nuestra invitación rápidamente. Y bueno, quería también informarles que este evento de algún modo ha contribuido en su difusión la Fundación Vanguardia, que es una joven institución, organización que se ha constituido aquí en Llamaría, en el centro del país, dedicada a la difusión de ideas republicanas y liberales. Así que bueno, Marcos, la idea es que empieces brindándonos un panorama muy genérico y breve de la coyuntura política actual. Por supuesto, da para mucho más de lo que te vamos a plantear, pero bueno, termina el tiempo. Pero la idea es que después hagamos un conversatorio y después también, obviamente, haya preguntas de la gente. Así que bueno, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y voy a tratar de ser breve y lo más sintético posible para que haya tiempo para conversar, digamos. Digamos, mi idea para simplificarla, digamos, lo más posible, ¿no? Mi idea ustedes saben que está muy en boca la comparación de la situación actual con la crisis de 2001, ¿no? Y yo creo que es útil esa comparación, sobre todo porque permite marcar las diferencias, digamos, ¿no? Y diría que hay dos diferencias muy importantes con esa crisis. Una, que la situación económica y social es tan o más grave que entonces, y va a ser mucho más difícil recuperarla, ¿no? O sea, la recuperación va a ser sin duda mucho más lenta, más conflictiva, más problemática de lo que fue la salida a partir de 2002, ¿no? La economía argentina cayó varios años, digamos, ¿no? Pero después del colapso, apenas transcurrieron 3-4 meses y la economía estaba creciendo. Y creciendo a un ritmo importante con variables bajo control de un aparato estatal que muy paradójicamente había salido fortalecido de la situación de crisis, ¿no?
pudo lograr equilibrio fiscal en muy poco tiempo, un equilibrio fiscal que se transformó rápidamente en superávit, digamos, ¿no? Una situación muy, muy anómala para lo que es la historia del Estado argentino de las últimas décadas. Bueno, esa no va a ser la salida para esta ocasión, digamos, ¿no? Va a ser una situación mucho más complicada, pronóstico reservado, digamos, ¿no? Hay una gran incertidumbre respecto de hasta dónde va a caer la economía, cuánto va a poder aguantar la sociedad, cuántos conflictos va a tener que ser resueltos antes de que podamos ver algún curso de recuperación. Y eso tiene mucho que ver con el papel muy comprometido del sector público, ¿no? O sea, esta crisis está demoliendo la economía, pero también está demoliendo las cuentas públicas y afectando los recursos básicos del Estado, ¿no? En primer lugar, la moneda, digamos, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes han visto, ¿no? Pero yo creo que ni siquiera en la hiperinflación del 89 se veía una imagen como esa de las pizarras de cambio en Uruguay, donde el peso argentino vale 0. Digamos, eso no pasó en la hiperinflación, ¿no? Estamos al borde de un Estado fallido, en el sentido de un Estado que no tiene instrumentos básicos para gobernar, por lo menos para gobernar la economía, claramente los está perdiendo. Entonces, ese es un primer dato malo, digamos, ¿no? Ahora, el dato bueno, el segundo aspecto en que hay una diferencia importante con el 2001, y yo creo que esa es la diferencia que nos puede poner un poquito más contentos y encarar las cosas con un poquito más de alegría, es que el sistema político es bastante más sólido de lo que fue entre fines de los 90 y sobre todo en los primeros años de la década del 2000. ¿No? Esa crisis fue una crisis que pulverizó los recursos de la política, pulverizó los partidos, que ya venían muy debilitados, pulverizó la organización, el funcionamiento del sistema parlamentario, ¿no? O sea, las cámaras se poblaron de monobloques, facciones, se pulverizó la disciplina partidaria, y esa crisis duró mucho tiempo, ¿no? A diferencia de la crisis económica, la crisis política duró mucho tiempo. En verdad, se recuperó la autoridad del Estado y hubo un grupo político que se sacó un gran beneficio de eso, pero ese grupo político en gran medida reprodujo la crisis política, ¿no? O sea, el sector del kirchnerismo que tomó el control de la situación, reprodujo y agravó una situación de fragmentación de su propio partido. El peronismo no tuvo bloques unificados en el Congreso desde 2001 hasta hace unos pocos meses. Hasta hace unos pocos meses existieron en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, decenas de bloques que representaban a sectores peronistas, ¿no? Con facciones que entraban y salían de la coalición oficial, que podían ser electos como opositores y después se convertían en oficialistas, o a la inversa, eran facciones que se desprendían del bloque oficialista. Toda una gran confusión que reprodujo una opacidad muy grande en el sistema de representación. Durante prácticamente 2 décadas, mucha gente no sabía cuando votaba a quién estaba votando. No sabía si votaba a un tipo que era kirchnerista o antikirchnerista, durante cuánto tiempo iba a ser antikirchnerista, en qué temas, a qué precio, digamos. Bueno, esa situación se reprodujo durante años, fue parte de un método para gobernar que fragmentó los partidos políticos, ¿no? En primer lugar, el partido de gobierno, pero también los partidos opositores, ¿no? A todos los partidos opositores les nacieron facciones kirchneristas, al ARI, Coalición Cívica, a la Unión Cívica Radical, a partidos provinciales, a conservadores e izquierdistas, a todo tipo de grupos políticos fueron fragmentados y así vivieron y así compitieron por el apoyo electoral durante muchos años en una situación de mucha informalidad, de abundancia de pymes electorales y pymes legislativas, de comportamiento completamente irresponsable. Bueno, eso ha desaparecido
Y hoy tenemos un sistema parlamentario que se parece bastante al de 1983, un sistema bipolar, con disciplina en el Congreso y con disciplina en el territorio. Y con cierta aproximado, ¿no? Pero cierta claridad respecto de qué representa cada uno, ¿no? Qué tipo de políticas promueven estos dos bloques políticos, estos bloques programáticos, digamos, ¿no? Algo parecido a una política programática es posible que exista en Argentina hoy en mayor medida de lo que ha sido en las décadas pasadas. Y esto me parece muy importante porque ofrece condiciones para la gobernabilidad, condiciones para la competencia y también para la colaboración, digamos, ¿no? Efectivamente esto genera polarización. La competencia es una competencia polarizada. Pero la polarización está orientada a una competencia por el centro político, ¿no? O sea, los que ganan en esta situación de relativa paridad de fuerzas entre dos bloques que se vienen sustituyendo en el poder y que ganan también a niveles, en varias provincias se disputan el poder y el control de las cámaras a nivel nacional. Estas coaliciones que compiten entonces en distintos terrenos son bastante cohesionadas y han logrado sobrevivir a sus derrotas, digamos, ¿no? Bueno, Juntos por el Cambio fue una sorpresa que sobreviviera bastante bien al fracaso de su gobierno y a una derrota a nivel nacional. Y yo diría que funciona hoy mejor como coalición de lo que funcionó los 4 años que estuvo en el Ejecutivo Nacional, digamos, ¿no? Donde realmente como coalición funcionó bastante mal y ese fue uno de los grandes problemas que no se pudieron resolver, más bien desde el Ejecutivo se agravaron, digamos, ¿no? Con recursos también, en muchos casos, antipartidarios, ¿no? Comportamientos muy poco afines con la democracia de partidos, con una cosa más o menos moderna de gobierno de coaliciones, que es lo que más o menos funciona en cada vez más países de América Latina, y es el modo en que puede compatibilizarse el presidencialismo con una escena partidaria que es difícil organizar, digamos, ¿no? Que sigue siendo difícil de vertebrar alrededor de opciones más o menos estables y que tengan capacidad de gobierno. Bueno, eso Argentina hoy lo tiene, digamos, ¿no? Entonces hay un recambio posible. Si este gobierno fracasa, es probable que tenga una sucesión, esperemos que no una sucesión demasiado conflictiva, pero ya lo hemos visto también, las sucesiones se han vuelto bastante pacíficas, ¿no? Hay de todos modos una serie de amenazas para esta. A ver, ¿qué es lo que quiero decir yo en términos de mensaje optimista? Que es posible que la política haga bien su trabajo. O sea que tenemos una situación muy complicada en términos económicos, fiscales y sociales, pero la política puede gobernarla con recursos que están a su disposición y hay que ver cómo las usa. Ahora, ¿cómo los está usando? Mal, ¿no? Hay una señal de alarma respecto de cómo está funcionando hoy el Congreso. Ni siquiera hay acuerdo respecto a cuáles son los procedimientos para reconocer una norma válida, una norma legítima, digamos, ¿no? O sea, nunca se llegó al extremo de que el Congreso no se sabe cómo funciona, ¿no? Su hardware, por ejemplo, por decir así, en términos de recursos institucionales es muy fuerte, pero el software que le estamos poniendo al Congreso es pésimo, ¿no? Es un software que está contaminando las reglas de juego, que está llevando la polarización a niveles extremos, está tomando disposiciones que pueden ser impugnadas por su constitucionalidad, que pueden generar graves conflictos en los otros poderes, como estamos viendo que está generando ya en el Poder Judicial, digamos, ¿no? O sea, la amenaza de una reforma judicial que está orientada básicamente a la impunidad de ciertos personajes y de la manipulación del principio constitucional de la estabilidad de los jueces son señales dramáticas en términos de lo que le espera al Poder Judicial. Y el debilitamiento acelerado del Poder Ejecutivo es también una mala señal, digamos, ¿no? Tenemos un gobierno que parece empecinado en debilitarse. Y pocas veces se ha visto un presidente que pasara en tan poco tiempo del 80% de apoyo a menos del 40, 35 creo que está hoy, ¿no? Una velocidad meteórica para destruir confianza pública. Pero se están usando mal, digamos, ¿no? ¿Hasta dónde esto puede llevar
a un agravamiento de la crisis, a que no se saque provecho de las oportunidades que ofrecen las instituciones políticas y la crisis, en vez de gestionarse mejor de lo que fue la gestión de 2011 en adelante, se gestione peor y se agrave aún más. Esa me parece que es la gran incógnita, y yo diría que no hay la respuesta para eso porque hay que ver, digamos, ¿no? Hay que ver si los actores políticos advierten la gravedad de la situación, si se restablece algún espacio de cooperación que se ha perdido. Inicialmente, en los primeros tiempos de gestión de la pandemia, se insinuó, digamos, pero se ha perdido totalmente. Y si la radicalización, sobre todo del bloque oficial, porque me da la impresión que la oposición está girando más bien hacia el centro, ¿no? Está girando hacia la moderación, aprovechando el vacío que deja el derrumbe de Alberto Fernández, está aprovechando para moderarse todavía más, mientras que la radicalización oficialista parece por ahora no tener techo, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar, en mi opinión? Yo diría que hay dos escenarios posibles. Uno es que este proceso continúe y tengamos una crisis de gobernabilidad seria. Y es probable que esa crisis, de continuar este proceso, no se produzca después de las elecciones legislativas, sino se produzca antes. Entonces tengamos una escena complicada de la crisis en el bloque oficialista y una crisis de gobernabilidad económica en serio, digamos, ¿no? Algo sostenido, sin recambio, como no hemos tenido, porque nosotros tuvimos crisis graves económicas en situaciones donde hubo recambio, ¿no? El 89 estalló justo en el momento de las elecciones y hubo un recambio muy pocos meses después. Y el 2001 forzó un recambio. Ahora es muy difícil forzar un recambio porque el único fusible que hay es un fusible que, por decir así, el poder oficial no lo puede usar. Digamos, ¿no? O sea, el fusible de Cristina es Alberto, pero si Cristina usa ese fusible, tiene que revelar el juego, tiene que tomar ella la posta. Bueno, no puede poner a alguien ahí, no puede renunciar también ella. Entonces, ¿cómo se hace para mantener la cohesión de una coalición armada con alfileres, digamos, simplemente por el fracaso de Macri? ¿Cómo se puede mantener en una situación de descrédito agudo del presidente? Bueno, eso es un tema grave, digamos, ¿no? Hemos visto crisis presidenciales en muchos lugares de la región y también en Argentina. Una crisis presidencial en estas condiciones para Argentina puede llegar a ser dramático en términos económicos y también en términos institucionales. Entonces, ese es un primer escenario posible, malo, ¿no? Un escenario también posible es que todo esto lleve rápidamente a un shock de miedo, digamos, en la dirigencia política, ¿no? Así como está produciendo un shock de desconfianza en la economía, en la sociedad, eso desemboca en un shock de susto, un cagazo, por decir así, ¿no? Que se asusten en serio de hasta dónde pueden hundirse, y entonces entremos en una fase de moderación que puede dar lugar, por un lado, a un plan de estabilización económica. Hay que ver si eso llega a tiempo, digamos, ¿no? Pero bueno, Argentina puede llegar a tocar fondo en los próximos meses en términos de crisis económica y empezar a recuperar con un plan de estabilización. Y si eso funciona, podría recuperarse la autoridad de Alberto Fernández y ese gobierno podría llegar medianamente en pie a las elecciones de medio término y a finalizar su mandato, digamos, ¿no? Y bueno, totalmente se verá, digamos, ¿no? Pero el sistema podría reaccionar, usar los recursos que hay para concertar algunas políticas básicas. Creo que un plan de estabilización tendría apoyo de buena parte de la oposición, y eso sacarnos del pozo, digamos, ¿no? Esa situación por ahora es muy, muy remota, ¿no? O sea, habría que levantar varios vetos. Claramente el equipo que tiene hoy Alberto Fernández no puede gestionar eso, ¿no? Entonces se supone un cambio prácticamente total de gabinete, el ingreso a una serie de personajes que por ahora no tienen aceptación en el frente de todos, sobre todo en el kirchnerismo, digamos, ¿no? Entonces, eso es posible, pero hay que ver, hay que esperar, digamos, ¿no? Y mientras tanto, habrá que apostar a que sectores moderados trabajen en favor de, digamos, ¿no? O sea, los moderados finalmente son los que más tienen para ganar de esta situación. Porque, insisto, más allá de la polarización,
la regla de la competencia hoy en Argentina es que gana el que ocupa el centro político. Eso fue lo que hizo Macri en 2017, eso fue lo que hizo Alberto Fernández el año pasado, y eso es lo que está haciendo hoy Larreta, digamos, ¿no? Entonces, va a ganar el que ocupa el centro político. Ahora, si hay una crisis catastrófica en algún momento antes de las próximas elecciones, el resultado puede ser que eso deje de ser así, digamos, ¿no? Pueden aparecer cualquier tipo de aventureros que den de patadas con lo que la democracia argentina finalmente ha ido aprendiendo, que es a funcionar con instituciones partidarias y legislativas más o menos razonables, ¿no? El problema es que la gente que hace funcionar esas instituciones razonables no es muy razonable, ¿no? O sea, está muy bien que haya bloques disciplinados, pero si vos tenés los bloques disciplinados a cargo de gente que lo único que quiere es que le pidan perdón por haber investigado sus manejos turbios, entonces tenés una combinación de instituciones bien armadas con actores muy, muy extremistas, digamos, ¿no? Muy facciosos. Bueno, yo creo que esa es un poco la idea, digamos, no me extendería mucho más porque ya hablé bastante y además no tengo mucho más para decir, digamos, ¿no? O sea, hay que esperar. Lo único que se me ocurre decir es, esperemos que la situación, el peor escenario, genere el miedo anticipatorio suficiente como para no tener que llegar a él para que haya una reacción. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y bueno, conversemos. Bien, gracias, Marcos. Yo ahí, para enganchar con tu razonamiento, ¿no te parece que lo que se gana en términos, el centro político, ¿no? Lo que se gana en términos de gobernabilidad no se gana en términos de gobernanza o de gestión? Porque aparentemente ni Macri ni Fernández, moviéndose al centro político, han logrado llevar a este país a la solución macroeconómica y demás, ¿no? Y eso acelera las expectativas de la gente radicalizada que vos planteás podría llegar a amenazar incluso hasta la democracia. Bueno, a ver, es un poco triste decirlo así, pero hay una flexibilidad muy grande de las expectativas y hay una disposición notable a soportar el empobrecimiento. Todo depende de quién lo administre. Esta sociedad está más dispuesta a procesar el empobrecimiento cuando lo administra el peronismo. Y lo cierto es que, bueno, la economía argentina está trabada desde 2012 aproximadamente, porque tiene un nivel de expectativas que es imposible satisfacer con la productividad del sector privado y del sector público, digamos, ¿no? Hay un problema estructural, desequilibrio, fruto de un desajuste de expectativas. Claramente es imposible de atender eso. ¿Qué pasó con Macri? Bueno, Macri pensó que él podía hacer converger esas dos variables discordantes, las podía hacer converger en el tiempo. Por el gradualismo iba a alcanzar. ¿Cómo? Lo financiamos con deuda. No llegó. La idea era muy mala, digamos, por decirlo. Fue demasiado gradualista, tenía que haber introducido más componentes de ajuste desde el principio. Tendría que haberse endeudado menos, pagado menos la reparación jubilatoria y dos o tres cosas que salieron varios puntos del PBI, y tal vez aguantaba, ¿no? El cálculo estuvo mal hecho. Y además sobreofertó. Dijo, bueno, que iba a hacer todo lo que iba a hacer y mientras tanto iba a bajar la inflación, cosa que era imposible que pasara, ¿no? Que iban a llover las inversiones y que la economía iba a crecer 3, 4 puntos, también era imposible que pasara. Pero digamos que la idea de la convergencia era viable, digamos, ¿no? Los componentes de la convergencia estuvieron mal calibrados y hubo un exceso de voluntarismo, de optimismo delirante. No había gente haciendo bien las cuentas, básicamente. Un tema muy básico de macroeconomía. Había gente que no entendía de cuentas macroeconómicas. O sea, elemental, pero que fue así, digamos, ¿no? Tipos que no saben que hay variables macroeconómicas importantes a atender, ¿no? Bueno. Eso fue lo que pasó con Macri, creo, y entonces, bueno,
el albertismo fue en verdad una revisión de la misma promesa, ¿no? O sea, Alberto dijo lo mismo que dijo Macri. ¿Cómo lo iba a resolver? Dejando de pagar la deuda. Que es lo mismo que si hubiera tomado más deuda. O sea, en términos contables, era lo mismo. Simplemente que era más combativo decir que iba a dejar de pagar la deuda por unos años. La idea de vuelta, se iba a poder hacer converger las variables dejando de pagar la deuda, ¿no? Haciendo desaparecer uno de los lastres. Eso no iba a funcionar en ningún caso. A diferencia de la relativa viabilidad de la apuesta de Macri, la apuesta de Alberto no tenía ninguna viabilidad desde el principio. Cuando cae la pandemia, esto estalla, pero la pandemia trae una mala noticia y una buena. La mala es que ese desequilibrio de variables se controla totalmente, digamos, ¿no? O sea, si Alberto tenía la idea de aprovechar el ajuste que había hecho Macri para relajarlo un poco, ahora, digamos, no hay forma porque la recaudación se ha ido al piso, digamos, ¿no? Entonces no hay control sobre las variables. Pero el ajuste de expectativas fue más acelerado que en la época de Macri. Recordemos que Macri hizo un ajuste fiscal después de 2018, ¿no? Muy drástico, y aún así sacó más del 40% de los votos. Y en las encuestas le daba muy bien su idea de ajuste, ¿no? Él se engañó con que podía ganar porque había en las encuestas que hay gente que decía, no, está bien, hay que reducir el déficit fiscal. Sí, o sea, hay un fiscalismo, incluso en sectores que votaron a Alberto Fernández está la idea fiscalista de el Estado gasta demasiado. Eso no quiere decir que la gente quiere que la ajusten a ella, digamos, ¿no? Por eso votó en contra, pero no es que hay un populismo generalizado de gente que no sabe qué es lo que está pasando. La gente no es tan tonta como algunos dirigentes que sí son más lunáticos, digamos, ¿no? Es tan lunática la gente que es, digamos. Entonces, ese ajuste de expectativas viene de largo, porque Argentina está llena de gente que entiende que este país está cayendo, digamos, ¿no? Que ve, se compara ya no con Brasil, se compara con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, y ve que ahí no hay inflación, ahí la gente no persigue el dólar. Dice, dejémonos de joder, digamos. Eso es una cosa de sentido común que está bastante extendido, no es que eso no ha ganado público. Hay que explicar a la gente cómo llegamos a la meta sin enormes sacrificios inviables, insoportables. Bueno, en alguna medida Alberto podía hacer eso si lo dejaban, digamos, si lo dejaban poner a un equipo económico más o menos decente, con tipos como Nielsen, Relado, algunas cosas así. Podía más o menos tal vez encaminar eso, y sobre todo si no estallaba la pandemia. Bueno, ahora el ajuste de expectativas se ha acelerado. Entonces tenemos dos procesos en marcha. Un superajuste económico descontrolado, caótico, y un superajuste de expectativas, donde la gente reza para dejar de caer, ¿no? Reza para sobrevivir. Vos garantizame que el peso va a valer algo, no nada, ¿no? O sea, no me digas no me prometas que no va a haber inflación, pero prometo que el peso va a valer algo, me va a servir para algo. Las expectativas están muy bajas. Y entonces yo creo que esa es una situación que no es que sea más fácil de gobernar que la anterior, pero ha destrabado algunos cambios. Hoy ya nadie se acuerda de empardar la inflación. Nadie se acuerda de volver atrás con los costos, ni siquiera de los últimos 2 años. La promesa de voy a darle los 20.000 millones de pesos que se pagan de intereses de VAX, las voy a usar para la jubilación. Nadie va a ir a reprochar a Alberto Fernández que no hace eso. Entonces yo creo que hay un espacio para la operación de estabilizar la economía que hay que ver cómo se aprovecha. Eso existe como posibilidad. Ahora, lamentablemente los actores están pensando en otra cosa, ¿no? No todos, porque uno habla con los economistas peronistas y en general están de acuerdo con esto, ¿no? O sea, no gente de derecha, gente de centro, gente con la que Alberto hasta hace un tiempo hablaba, ¿no? O sea, están pensando esto. Lo que pasa es que Alberto ya no lo llama, porque está desesperado y enloquecido de ver cómo hace para sobrevivir en esta situación, y él cree que, bueno, que para preservar la unidad del frente de todos hay que cumplir la agenda de Cristina, que no hay escapatoria.
por ahora es esa la disposición de Alberto. El agravamiento de la crisis puede hacerla cambiar a él y puede hacer cambiar a Cristina. Y eso es lo que traté de explicar, digamos, como posibilidad, no que vaya a pasar. No sé si contesté, pero bueno, es un poco mi idea. Sí, perfecto. Pueden hacer preguntas por el chat o levantar la mano. Les pedimos que sean breves, bien concretos, no hagan comentarios y preguntas. Quiero hacer una preguntita. José. Bueno, Marco, antes que nada, agradecerte por el tiempo. Te quiero decir que yo comparto, bueno, casualmente ayer estuvimos debatiendo en el grupo, comparto esta visión que tenés sobre una Argentina bipolar, por así decirlo. Ahora, veo que vos lo estás planteando en términos de albertismo y macrismo. Una de las discusiones que se dieron ayer, casualmente era esto. Mi postura es que Macri está muerto, digamos. Lo va a ocupar a la escena oposición, seguramente otro nuevo personaje, que puede ser alguien que venga del liberalismo, se lo está tocando mucho López Murphy, digamos, se lo está tratando de levantar un poco, o alguien que venga de otro sector, como Lustó, o Patricia Bullrich, también el ala más dura. Entonces, concretamente lo que te quiero preguntar es, comparto lo de una Argentina bipolar, polarizada. Ahora, ¿vos creés que se puede hablar en términos de albertismo y macrismo o simplemente es una oposición que se está gestando y van a hacer un nuevo Cambiemos? Mira, a ver, yo escuché el otro día a Pichetto, le preguntaba un poco sobre este asunto de los halcones y palomas en el bloque, Juntos por el Cambio. Decía, acá hay diferencias funcionales, cada quien está haciendo su trabajo y tratando de sacar provecho de su rol. ¿No? Alberto tiene que ser moderado porque tiene que pelear por recursos y tiene que llevarse bien en la medida de lo posible, digamos, con el gobierno nacional. Y tiene que despolitizar su gestión para tratar de sobrevivir. En medio de la pandemia, ¿qué va a estar hablando? De campaña del año que viene, ¿no? O sea, el tipo tiene que despolitizar completamente su gestión. Y lo hace bien. Patricia Bullrich tiene otro trabajo, ¿no? Es la cara mala de una oposición que está en contra de lo que se está haciendo a nivel nacional. Está bien, patalea, se enoja. Y después están los legisladores que hacen un poco las dos cosas, ¿no? A veces se enojan, otras veces negocian. Empujan proyectos, apoyan lo que de Alberto es popular y más o menos está bien. Yo a veces no está bien, pero como es popular lo apoyan igual, ¿no? Repartir plata y el IFE, el ATP, son todas cosas mal hechas, son pésimos los planes, esos son malísimos, pero bueno, lo apoyan porque entrar a discutir eso es completamente impopular, no hay tiempo, bueno, un montón de excusas que a veces son buenas, a veces no son buenas, pero no importa, ¿no? Y hacen un poco las dos cosas, ¿no? Patalean por la reforma judicial y estar en contra de algunas cosas. Está bien, todo eso es un arco de policías buenos y policías malos, que es la típica estrategia de alas que ha hecho el peronismo frente a todos los demás gobiernos, civiles y militares, y que siempre le funcionó muy bien. Y la oposición está aprendiendo a hacerlo. ¿El peronismo está funcionando bien como estructura que se reunificó y que tiene una nueva constitución? No tanto, ¿no? El peronismo está mucho más complicado. Porque ahí no hay arenas donde se estén negociando las cosas, ¿no? La mesa de gobernadores que prometió Alberto que iba a restablecer, ¿dónde está? En ningún lado, ¿no? ¿Dónde se la frena a Cristina? La realidad, ¿no? La frena la realidad. Arrancan con Vicentini y ven si funciona. Y después hacen lo mismo con el dólar, y hacen lo mismo con... Arrancan y ven si funciona o no, hasta dónde pueden ir, si alguien los para. Entonces es un modo muy, muy ineficiente de gobernar, ¿no? Yo creo que si uno analiza cómo funciona este gobierno, yo creo que pocas veces la democracia tuvo gobiernos tan malos, ¿no? Malo en la cabeza y malo en los brazos, los miembros, digamos, de todos los ministros que hay, ¿quién merece estar ahí? O sea,
no sé, habría que contar con los dedos de la mano los que saben hacer el trabajo que tienen que hacer. La verdad es un gobierno muy flojo. Y en términos de funcionamiento institucional, bueno, no se sabe, el partido se reunificó, pero no sabe dónde funciona. O sea, ¿quién coordina a esos bloques unificados que lograron hacer? Es extraordinario el trabajo que hicieron los Kirchner, Máximo y Cristina, ¿no? Unificando los bloques de diputados y senadores es extraordinario. Ahora, ¿qué están haciendo con eso? Es un desastre, ¿no? O sea, están llevando una agenda que es de lunáticos. Pero bueno, lamentablemente eso es como funciona, digamos, ¿no? O sea, a veces escuchan a Massa tarde, cuando Massa se da cuenta también que tarde las cosas no van a funcionar, digamos, ¿no? Entonces, yo así es como están funcionando estos dos bloques. Yo no creo que haya que pedirles que funcione mucho mejor porque no lo pueden hacer. Me da la impresión de que la oposición tiene mucho más tiempo que el oficialismo. Tiene más tiempo. Tiene esa ventaja, ¿no? Ellos no tienen que elegir un líder ahora. Y tienen varios que pueden ser candidatos el año que viene sin hacer una interna salvaje. Varios de los que vos mencionaste y algunos más pueden ser candidatos en los distritos más importantes. Y son tipos que están a la izquierda de la tabla de las encuestas de opinión, ¿no? O sea, vieron las encuestas de opinión, están toda la fila, ¿no?, de tipos que desde la izquierda a la derecha van cayendo. Y en general los opositores han ido ocupando todos los espacios en pocos meses, después de salir del gobierno mal, incumplido todas sus promesas. Los tipos están de vuelta en la izquierda de la tabla. Y, bueno, Massa ya estaba en la derecha de la tabla, nunca pasó de ahí, y Alberto, que estaba a la izquierda, está pasando a la derecha rápidamente. ¿Y dónde están los otros candidatos peronistas? No hay. Entonces, yo creo que los opositores no tienen que hacer un gran esfuerzo. Por ahora, las cosas van a caer en sus manos si no cometen errores, ¿no? Ahora, hay que ver si no se va todo al demonio antes de que caigan en sus manos. Eso puede pasar. Y hay que ver qué pasa en el resto de la oposición. Por ahora, el resto de la oposición, vos mencionaste a López Murphy. Bueno, López Murphy no existe en las encuestas. Es una figura que es relevante para una porción muy pequeña de la opinión pública. No tiene ninguna base partidaria. La que tenía la perdió. Por algo perdió, porque no es un líder político muy ducho. Es como cuando uno dice, ¿por qué Labaña no fue presidente? Bueno, por algo no fue presidente, porque uno lo ve como construye. No son muy hábiles, ¿no? O sea, son gente que le falta. Y pueden cumplir una función marginal, pero básicamente negativa, que es hacer perder al bloque que está más cerca de ellos, ¿no? Eso no quiere decir que el año pasado Macri haya perdido culpa de López, de Sper y de Gómez Centurión, de Labaña. Eso es mentira. Hubiera perdido en cualquier caso, ¿no? Pero en una elección más disputada, más pareja, esos terceros, y por eso es que Cambiemos se está tratando, junto con el Cambio, están tratando de ver si se cambian el nombre, si le incorporan a López Murphy, si incorporan más peronistas, si Pichetto es la frutilla de un postre peronista un poco más nutrido. Por ahora lo único que junta Pichetto son jubilados, ¿no? O sea, son tipos ex-menemistas que están en su casa, que tienen menos votos que López Murphy, o sea, no junta nada, digamos, ¿no? Entonces, pero claramente ese también es una parte de nuestro futuro, ¿no? O sea, un próximo gobierno no peronista va a tener que resolver mejor que Macri su dilema de qué hacer con el peronismo. Yo creo, no en la fórmula de Monzó y Frigerio, porque esa fórmula creo que consiguió poner candidatos que después se volvieron al frente para la victoria. Ese es un negocio perro, digamos. O sea, vos le das lugar a tipos que hacen lo mismo que hicieron esos desprendimientos peronistas durante los 20 años pasados, ¿no? Que es hacerse los opositores y después hacerse oficialistas cuando les conviene. Es un negocio malísimo ese. Han perdido un montón de concejales de la provincia de Buenos Aires con esos negocios que armó Monzó, que ahora dice que él es un genio y que él sería mejor gobernador que Vidal. Son tipos que se venden bien, nada más. O sea. Pero sí, más allá de esa discusión, digamos, sí hay una cosa en serio para discutir, que es, vos podés gobernar con un frente no peronista o tenés que armar un frente con una parte peronista. ¿Y qué parte es esa? ¿Y cómo la incorporás? Yo creo que Macri, el primer error que cometió fue el 11 de diciembre
de 2015, el tipo tenía que juntarse con Schiaretti y decirle, mi sucesor sos vos. Vos vas a ser mi sucesor. Peña, Vidal, todos estos mequetrefes no valen nada, porque lo que necesitamos es una coalición más grande. Y el único peronista, más o menos serio, con votos, y que puede arrastrar una parte de la sociedad que yo no arrastro, sos vos. Massa no era eso. Massa es un aventurero. Y Labaña era también imposible de convencer para esa empresa. Schiaretti sí era un tipo serio con el que podía trabajar. Macri no quiso hacer eso. No quiso hacer eso. Bueno, ahí empezó a hundirse, digamos, ¿no? Porque su plan político era extremadamente optimista. Él iba a gobernar solo mientras todas las cosas le salieron bien. Y cuando no le salieron bien, se fue al demonio. Digamos, no tenía quien lo aguantara. Así no está bien, digamos, ¿no? O sea, eso hay que protegerse de las contingencias, no hay que apostar a que todo va a salir bien. Bueno, lamentablemente nuestros políticos son todos voluntaristas, eso así hace 100 años. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahí Lucio. Marcelo. ¿Cómo? Julio. Un poco hablando de esta incertidumbre que hay con la cuarentena, en esta provincia se suspendieron 2 elecciones bastante emblemáticas. Te quería consultar en cuanto a los dichos de Duhalde sobre la posibilidad, en cuanto a lo que vemos en decadencia institucional, económica y política al presidente, si ves la posibilidad de una suspensión o postergación de las elecciones del año próximo. Y en cuanto a quería hacer una aclaración, una observación, digamos, en cuanto a la alianza con Schiaretti. Yo creo que de alguna manera la tuvo. En esta provincia Cambiemos fue netamente dividido. Y creo que por eso no ganaron las elecciones del año pasado. Por eso yo creo que hubo un pacto implícito entre Macri y Schiaretti. Por lo menos en esta provincia. Fue a nivel nación, posiblemente no se haya trasladado, no sé, no hayan llegado a un mutuo acuerdo. De hecho, yo te perdí la última parte, no sé si querés repetir tu última parte. Sí, yo en cuanto a lo de Schiaretti, subrayaba que yo creo que hubo como un pacto implícito entre Schiaretti y Macri. En esta provincia Cambiemos fue dividido y bueno, te perdí de vuelta. De alguna manera imposibilitó la gobernación en el año 2019. Bueno, de todo creo que haber escuchado bien la primera parte y lo otro de Schiaretti no tengo mucho para decir porque, bueno, mucho de la política cordobesa yo no entiendo. Por lo que yo veo, si hubo un pacto, fue un pacto que benefició a Schiaretti, a Macri mucho no lo benefició, digamos, pero bueno, más allá de eso, creo que Schiaretti ganaba en cualquier caso y Macri perdía también en cualquier caso, o sea que no sé si hizo mucha diferencia. Sí, tiene más importancia atender a esto que pasa con Duhalde, más allá de que el personaje se ha vuelto un poquito marginal, sí, qué es lo que está pasando en el peronismo respecto de Alberto, y hay una gran preocupación por el modo en que Alberto se está incinerando, porque me parece que los peronistas, incluso los kirchneristas también, digamos, ven este problema que tienen, que es el costado oscuro de la fórmula electoral maravillosa que inventó Cristina, digamos, ¿no? O sea, como fórmula electoral fue bárbara, para gobernar tan bárbara no es, y para enfrentar una crisis y encontrar una forma de recambio, de recomposición, es aún más rígida, digamos, ¿no? O sea, no pueden moverse donde están, ni Alberto ni Cristina. Y entonces eso es una situación muy, muy grave, digamos, ¿no? Duhalde la comparó con De la Rúa y fue un poquito injusto con De la Rúa, ¿no? De la Rúa fue un mal presidente, pero no tan malo, digamos, ¿no? O sea, la verdad que la situación que él tenía era un infierno y no tenía salida, y aún así aguantó bastante y se rodeó de gente, con todo lo paranoico y ineficaz que era De la Rúa en muchos aspectos. El tipo se rodeó de gente que fue la que pudo hacerlo sobrevivir bastante, ¿no? O sea, necesitaba un buen ministro de Economía y buscó a alguien con una espalda para aguantar.
digamos, ¿no? O sea, Cavallo igual tampoco iba a encontrar la solución mágica, ¿no? Pero, digamos, este gobierno está funcionando mucho peor que ese, ¿no? Mucho peor. No puede tener... Yo no sé si ustedes lo han escuchado al señor Guzmán, pero ese tipo, digamos, es de cuarta línea de una facultad de economía, de cualquier lado, digamos, ¿no? O sea, es un tipo que habla además como un académico, no tiene idea de cuál es su trabajo, digamos, ¿no? O sea, no tiene idea. O sea, genera pánico. O sea, entonces, uno tiene motivos para estar preocupados y las dirigentes peronistas están muy preocupados por todo esto, digamos, ¿no? Me parece muy bien que estén preocupados porque supongo que en algún momento eso va a generar algún tipo de reacción. Van a tener que alimentar de vitaminas al señor Fernández para que el tipo sobreviva 3 años más. Lo tendrán que drogar y hacer algún tipo de trasplante de sangre, digamos, ¿no? Transfusión. Algo le van a hacer, pero lo van a tener que mantener vivo. No hay escapatoria, digamos, para el país es mucho mejor que eso, si no la crisis puede ser dramática. Entonces hay que, obviamente que yo creo que eso es el centro del problema actual, ¿no? O sea, un país no puede en estas condiciones sobrevivir con este equipo de gobierno y con un presidente en estas condiciones. No, esto no va a funcionar. No va a funcionar. Lo están diciendo ellos mismos. Bueno, esperemos que antes de que sea tarde actúen, ¿no? O sea, algo se les ocurrirá, una fórmula. Se sentarán todos y dirán, bueno, vamos a repartir las cartas de otra manera, vamos a ver cómo armamos un equipo que funcione. Algunas sí van a tener una gestión muy complicada, pero bueno, por lo menos no se ve todo el demonio, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pero vieron qué optimista que soy, vieron, hay mucho optimismo acá, bueno, Soy Ada, quería hacer, no sé si una pregunta, pero estoy escuchando atentamente y muchas veces escucho a Marcos en los reportajes o en sus intervenciones públicas. A mí me preocupa una cosa, porque de alguna manera hasta ahora hemos estado escuchando la impresión como que la política y esto que nos está pasando se afronta o se afrontaría a partir de hacer movimientos de piezas como en el ajedrez, teniendo en cuenta que las piezas que están jugando tendrían que tener básicamente capacidad de gestión. Por lo menos queda implícita en la pregunta de Marcelo y también en parte de lo que ha estado exponiendo Marcos, que es como que de alguna manera todo corre por la capacidad de poder mover bien las piezas y hacer alianzas que de alguna manera puedan tener el respaldo, sobre todo del voto. Y a mí me preocupa el contenido, porque digo, yo tengo memoria, yo soy grande, he pasado muchas. Crisis ya no me acuerdo, desde Ilía en adelante, que ahí ya era adolescente, hasta las actuales. Y me preocupa que lo que nosotros es como que estamos viendo es que lo que menos se discute son ideas básicas. Pareciera como que durante largo tiempo nosotros peleamos por, sí, decíamos la gran frase, un mundo mejor, pero eso éramos capaces de traducirlo en una serie en un nivel más bajo, de ideas sobre cómo plantearnos el mundo que queremos, el mundo que queremos armar. Y yo no lo veo en ninguno. Es como que hay discursos repetidos con un gran cinismo y con una gran hipocresía, donde pretenden esconder o dejan atrás
lo que vendría a ser la incapacidad de la gestión, que hay mucha, la incapacidad de hasta poder moverse en este tablero supuestamente de ajedrez, en términos de con quién me alío, porque para mí es importante. Hay gente que en la universidad me conoce a mí y dije, yo no puedo tener confianza para hacer una coalición con alguien que ha mentido 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Qué me garantiza que cuando esté formando parte de la coalición va a cumplir algo de lo que se comprometió? Me parece que eso es importante de discutir. Porque cuando subió Macri, yo no soy macrista, y lo tuve que votar porque no podía creer en ninguno de los que bastardearon todos los discursos posibles vinculados a su izquierdismo, derechismo, como uno quiera llamarlo. Son cínicos, tienen un mecanismo de cinismo. El peronismo en general, ¿no? Pero digo, particularmente transforman la palabra de los otros, lo que se les reclama a ellos es como que lo hicieron los otros, entonces es una mezcla oscura que imposibilita el análisis, me parece, de cosas muy efectivas. Y yo no estoy hablando de aumento a los jubilados, de reducción de sueldo, de esto, y encima tenemos mala memoria, porque todo fue maravilloso en el kirchnerismo y nos olvidamos que los docentes universitarios estuvimos años haciendo paro porque teníamos salarios bajos, y por eso digo, se mezcla un poco lo concreto, pero también la idea de coherencia, de asertividad, de honestidad en el discurso y de los hechos. Me parece que esas cosas es como que nos están quedando en un plano secundario. Y pregunto si ante eso uno tiene alguna perspectiva, porque yo en los dirigentes que hay, pocos son los que tienen congruencia. Graciela Camaño, por ejemplo, yo no comparto montones de cosas con ella, pero la valoro porque es bastante congruente. Entonces me parece en ese sentido sólida políticamente. Pero yo lo digo de entrada, ¿cómo voy a confiar en un Alberto Fernández y que salga de una crisis cuando es una anguila moviéndose en un discurso que de alguna manera bastardeó todo? Yo lo pregunto, ¿no? Es decir, como gran preocupación de la política, nadie habla de una ética, de la moral. Hoy me asombraba, ante lo que pasó con el diputado escuché, no sé ni de quién era, el comentario, ¿cómo ahora vienen a ser moralistas? ¿Que desapareció la moral? No quiere decir que tengamos que ser pacatos, pero de alguna manera hay alguna serie de pautas que uno debiera estar compartiendo. Es una gran inquietud, es una pregunta, Marcos. Yo he hecho muchos años en encuestas, aclaro, y digo encuesta, sé hasta dónde pueden tener cierta veracidad o no, cosa que dudo en la actualidad porque hay una gran manipulación y malas encuestas en campo, desde el punto de vista técnico. Bueno, Ada, no has dejado títere con cabeza, ¿no? Bueno, yo no quisiera pelearme con vos, digamos, algunas cosas de tu ánimo crítico comparto, digamos. Yo traté de hablar en favor de una idea un poquito más optimista de cómo podría funcionar la democracia argentina para encontrar una salida, digamos, ¿no? Me parece que efectivamente nuestra dirigencia política es bastante mala y no está usando ni siquiera los recursos que tiene para que las cosas el resultado no sea tan malo. Eso por un lado, te diría, ¿no? O sea, yo más que hablar bien de los actores, hablé bien de las instituciones, digamos, de los partidos, del Congreso. Me parece que no están funcionando tan mal.
¿no? Y eso no es poca cosa, porque Argentina no suele tener buenas instituciones. Nos pasamos diciendo que en Argentina el problema son las instituciones. Bueno, pará, hay instituciones que están funcionando un poco mejor, o que podrían funcionar mejor. Eso por un lado. Por otro lado, yo entiendo lo que vos decís sobre los políticos argentinos, pero bueno, los políticos argentinos son bastante representativos en general, ¿no? Esta es una sociedad que está muy deteriorada y tiene poca voluntad de cambio. Ese es otro de los grandes problemas que tuvo el gobierno anterior. Creyó que la gente quería cambiar. Grave error. Estoy de acuerdo. Junto por el cambio. ¿Cuántos son los Juntos por el Cambio? ¿Cuánta gente se junta alrededor de la idea de vamos a cambiar, vamos a hacer sacrificios para cambiar? Vamos a abandonar el statu quo con las seguridades berretas, pero seguridades al fin que nos ofrecen, y vamos a... ¿En qué ámbitos hay más gente dispuesta a cambiar que a conservar su statu quo? Yo conozco pocos, digamos, ¿no? Yo diría, predomina un conservadurismo muy asustado del cambio, y por algo Argentina es un país que se atrasa cada vez más, porque por algo buscamos la seguridad de lo que conocemos. La idea de que el mundo progresa y nosotros nos quedamos atrás, se entiende, no es solamente una metáfora, ni es solamente la consecuencia de una especie de desgracia provocada por algún maldito, no, este es un país que está asustado del resto del planeta. Cree que el mundo no ofrece tantas oportunidades, sino más que todo amenazas, ¿no? Le tenemos miedo al mercado financiero, le tenemos miedo a la competencia, miedo a todo, ¿no? Miedo a llevarte medianamente bien con los vecinos, miedo por todos lados. Eso es lo que nos gobierna como sociedad. Yo no me engancharía en ningún discurso contra los políticos que no tenga en cuenta su carácter representativo, digamos, ¿no? Yo creo que esta es una dirigencia bien representativa. Alberto es muy representativo del argentino medio, de la misma manera que lo fue Macri, ¿no? O sea, gente que, bueno, tiene algunos talentos, pero acotados, ¿no? O sea, no tenemos que ver en ellos una desgracia que nos cayó por mala suerte, ¿no? No, perdóname, no lo veo así, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con vos. Déjame terminar con mi idea. Yo estoy de acuerdo con someter a todo el mundo a la crítica, pero me parece que hay que ser contemplativo de las situaciones, de qué tipo de sociedad tenemos, digamos, ¿no? Y hay que lidiar con esa sociedad, y los gobiernos lamentablemente tienen pocos recursos para lidiar con esa sociedad. Me parece que hay además una cuestión que yo insisto en defender, que es también en términos de carácter representativo, que a diferencia de otras épocas, yo creo que con muy pocas ideas hay armados ofertas más o menos consistentes, ¿no? O sea, es cierto que hay pobreza de ideas en el peronismo y hay pobreza de ideas en el no peronismo, pero han logrado esos dos espacios armar coaliciones que tienen cierta transparencia frente a los electores. La gente más o menos sabe qué es lo que puede esperar del Frente de Todos. Quieren subir los impuestos, quieren aumentar el gasto, no les molesta que el Estado sea improductivo, porque es mejor tener al tipo empleado que tenerlo desocupado, y creen que las empresas no invierten lo suficiente, no porque no ganen plata, sino porque la gente se las lleva, ¿no? O sea, y el problema no es que haya políticos ladrones, sino empresarios que se llevan la plata. El gran problema argentino es la fuga. Y eso tiene argumentos para decir eso. Y, en parte tiene razón, digamos, ¿no? Eso es cierto, en gran medida es cierto. Y después tenés una coalición que es cierto que tiene pocas ideas, pero las ideas más o menos son claras, ¿no? Son gente que quiere mercado abierto, un capitalismo competitivo, quiere bajar las barreras arancelarias, quiere que haya bienes importados a disposición para que compitan, la economía tiene que competir, y cree que hay que achicar el Estado para que las empresas puedan funcionar. Y lo dicen abiertamente, hay que bajar los impuestos, ¿no? Bajar los impuestos, sobre todo a las empresas. Y me parece que es un mensaje bastante claro. Y yo creo que eso es bueno. Después hay un montón de problemas indefinidos, y es cierto que no hay grandes planes, hay una construcción, digamos, de argumentos muy sólidos, pero yo diría que uno escucha a algunos dirigentes de los dos bloques y yo les creo.
yo comparto más la idea de uno de los dos, pero cuando hablan de estos términos, yo diría, no es un problema de que me estén mintiendo. Tal vez sí es un problema de que las dos propuestas han mostrado ser bastante inviables. No encuentran la forma de hacer viable ninguna de las dos hasta ahora. El problema es un problema práctico, ¿no? ¿Cómo hago para que esas ideas de estos dos bloques tengan alguna viabilidad? ¿Qué es lo que pasa en cualquier país del mundo? No es que vos tenés filósofos gobernando, ni tampoco dirigiendo los partidos políticos. No hay grandes intelectuales en la política en ningún lado. Lo que hay son tipos que saben hacer, en temas prácticos, 2 o 3 ideas. Y lamentablemente nosotros no tenemos esa capacidad. O sea, no hay mucha gente que sepa hacer las cosas en términos prácticos para que sus ideas funcionen. Yo por eso me enfoco más en ese tipo de problemas. Es una inclinación, no sé si tal vez vos la llamarías tecnocrática. A mí me parece que esa es una gran falencia que tenemos, más que una falencia. No hay tanto una falencia intelectual, ¿no? Yo, por ejemplo, diría, el gobierno de Alberto Fernández está formado básicamente por investigadores del CONICET. Hay investigadores del CONICET por todos lados. Hay gente que ha leído un montón de libros por todos lados. ¿Quién de esos tipos es un funcionario público eficiente? Ninguno. ¿Quién sabe hacer de ministro? Ninguno. Son tipos que tienen doctorados, han hecho un montón son gente parecida a nosotros, digamos, ¿no? Parecida a nosotros. ¿Tienen que estar ahí? No. El gran problema no es que no tengan ideas, es que no saben hacer política, no saben hacer el trabajo. O sea, yo prefiero peronistas más brutos, pero que saben hacer su trabajo, ¿no? O sea, sinceramente me parece que este es un gobierno, y ya era el problema con la época de Cristina, ya había este problema, pero Alberto es mucho peor que Cristina. Es un tipo de la UBA, o sea, es un tipo que nunca salió de la capital federal. No sabe lo que es la política territorial y tampoco sabe gobernar, porque él estuvo en una época en que se podía despilfarrar plata y igual las cosas salían. No sabe lo que es gobernar la escasez. Entonces, Alberto Fernández es un intelectual gobernando, que cree que rodearse de tipos que son investigadores del CONICET. Bueno, yo no creo que el problema sea falta de ideas. Por eso, insisto, me parece que es un problema de otro orden. Disculpame, yo voy a corregirme, yo tal vez dije falta de ideas. Yo creo que lo que no se discuten esas ideas, que pueden tenerlas. Y de acuerdo totalmente con vos, que el tener un título de doctorado no garantiza que pueda llevar a la práctica las cosas que se dicen. Creo que eso es una gran falencia de nuestras universidades. Están enquistadas discutiendo problemas teóricos absolutamente o alejados sin bajar en la realidad. Cosa que no invalidan todos los intelectuales, porque yo acá en Córdoba he tenido el gusto de conocer como a Jorge de la Rúa cuando fue ministro de la reforma de la función pública y la reforma administrativa, que era un exquisito intelectual. Sí. Sin embargo, ¿sí o no? Sí, no. Supo rodearse de gente que pudo bajar a tierra a muchas de sus planteos, incluido lo de la descentralización. Digo, hay otras prácticas, hay otra gente. Lo que yo digo es que hay como una carencia de discusión. Y también es cierto que eso es representativo de lo que nos pasa como sociedad. Porque cuando dejamos de tener la capacidad de intercambiar con el otro y de estar peleándote por cuestiones banales, absolutamente, o el chismerío, o construyendo imágenes, como hacen los medios, que la construyen llevado a la cartera Vuitton o lo que sea, en una época, es como que estás discutiendo banalidades. Discutimos, sentemos a pensar cómo se resuelven determinados problemas. Y no estoy diciendo de que los políticos vengan de un reproche. Nosotros los pusimos, y seguimos poniéndolos. Eso es lamentable, ¿viste? Disculpame, no quería polemizar, sino que es algo que me preocupa.
¿Cómo que no? Se trata justamente de polemizar, no tenemos por qué estar todos de acuerdo. Eso se trata. Polemicemos. Antes se decía, actúo, pienso y vuelvo a actuar, o sea, una especie de dialéctica entre la acción y el pensamiento, ¿no? Eso creo que no necesitan ser marxistas para pensar eso. En la teoría social hay un montón. Cualquiera que piense la teoría y la quiera aplicar en las cosas prácticas va a encontrar montones de respaldo de cómo operar. Así es. Lo que me sucede a veces es que los politicólogos actuales son todos pragmáticos, y el énfasis en la gestión, y la gestión sin un norte termina siendo también una especie de ocultamiento de lo que hay a veces detrás. Bueno, sí, pues, Claro. yo creo que la ciencia política tiene muchos problemas, digamos, ¿no? Y el análisis político tiene, en nuestro país, tiene muchas dificultades, digamos. En parte sí, puede haber un poco de sesgo hacia la tecnocracia, digamos, o una visión un poquito más así desideologizada del asunto. Pero en este caso yo no diría que es por lo menos no siento que ese ensayo me quepa, digamos, ¿no? Yo estoy tratando de justificar una visión bastante ideológica de la política argentina, que yo creo que hay corrientes de ideas que son bien reconocibles. No sé si son muy potentes ni muy innovadoras, me da la impresión de que no, digamos, pero algunas cosas la política argentina ha aprendido. Y se menciona a esta cuestión del fiscalismo. O sea, ni siquiera en los años 90 hubo una opinión fiscalista extendida. En la opinión pública es cierto que apoyó las privatizaciones, pero las apoyó con la idea de usen la plata para gastar más, digamos. O sea, la idea de que el problema, digamos, del déficit fiscal, el problema básico a resolver, no estaba instalado en los años 90, ¿no? Y de hecho, de toda esa década hubo un solo año con un superávit fiscal, y un superávit fiscal pequeñísimo, 0,2%. Eso ha cambiado. Yo creo que hay una idea un poquito, no tanto antiestatal, pero sí sobre las restricciones que imponen las cuentas públicas, digamos, ¿no? O sea, una idea de los impuestos, qué son los impuestos y qué son los gastos. Muy elemental, muy matemática, pero que tiene una fuerza ideológica para una sociedad que no está habituada a hacer las cuentas, que está habituada a adoptar una serie de poses ideológicas y mitos respecto de los problemas fiscales. Se supone que la deuda es el engaño de los financistas que nos explotan. No, la deuda, vos gastaste guita que era tuya, o sea, ese tipo de cosas. Ya no va esto, no. Bueno, pero vos me estás desideologizando el problema. No, justamente, o sea, desmitifiquemos una cosa que consiste en adoptar ciertas ideas básicas muy claras sobre. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Son cambios que se han producido tal vez no por mérito de nadie, sino simplemente por decantación, ¿no? La gente se cansó de toda esta discusión. Entonces uno escucha de vuelta el tema, la cantinera contra los mercados financieros. Yo creo que eso convence a muy poca gente. Convence a muy poca gente. Yo estoy de acuerdo, porque terminaron siendo discursos vaciados absolutamente de contenido, precisamente porque jamás hicieron nada para que esas cosas pasaran a ser parte de lo que es la gestión. Cuando yo digo que hay que articular ideas con gestión, yo recuerdo una vez una clase, cuando Luis Juez era intendente acá en Córdoba, se plantearon si pavimentar una calle o no tenía efectos o connotaciones políticas. Y estuvimos razonando, y tiene efectos y connotaciones políticas la asignación de un recurso. Entonces, cuando digo discutir,
discuto ese tipo de cosas también. Claro. Entonces, no el discurso vacío, no estoy hablando ni siquiera de ideología para que no se confundiera, porque creo que lo que no hacemos es sentarnos, está bien, hacer cuentas, nadie hacía cuentas, todo, no sé si... Yo en línea con lo que dice Ada, Marcos, acoto y recuerdo uno de los últimos debates, no los debates presidenciales, que fueron bastante flojos, pero el debate entre Michetti y Rodríguez Larreta, no sé si te acordás, el de 2015, que fue un debate sobre quién ponía las plazas, quién arreglaba las plazas, quién ponía la bicisenda. La pobre Michetti se quedó defendiendo el tema de la anticorrupción. Ese era el debate, era pobrísimo, realmente. Y estábamos hablando del que luego gobernaría, ¿no? Gobernaría la principal ciudad y ahora el futuro candidato a presidente. Así que, en parte adhiero totalmente a lo que dice Ada. La pobreza de idea. Claro, hay un gran consenso, eso es cierto. Lo que vos planteás es cierto. Ya a la sociedad argentina ya no se le puede vender tan fácilmente buzones como antes. Pero los dirigentes políticos tampoco son muy audaces con respecto a qué hacer con ese plafón ideológico, ¿no? No, ese es un problema en particular en el Juntos por el Cambio. Es un problema gravísimo donde se confunde la gestión con la política y la argumentación con la ideología. ¿No? ¿Para qué argumentar si eso no le importará a nadie? Claro. Eso fue dramático durante los 4 años que estuvieron en el gobierno nacional. Desaprendieron incluso lo poco que habían avanzado en términos de la argumentación pública cuando eran oposición, porque cuando eran oposición tenían que discutir con el gobierno, entonces estaban obligados a argumentar algo. Llegaron ahí y se compraron esta sociología ecuatoriana un poco berreta de las discusiones no hay que darlas porque decantan solas. Era absurdo eso, era absurdo porque había cosas que había cierta eficacia cuando efectivamente las discusiones eran inútiles porque había un montón de ocasiones en que eso funcionaba. La trampa era que se convertía en una doctrina y vos terminabas no discutiendo nada, digamos, ¿no? Entonces no se explicaban los problemas, no se explicaba la situación ni qué tipo de orientación se buscaba. O sea, eso fue muy grave para el gobierno y me da la impresión de que alguna de esa gente aprendió un poco. Yo por lo menos, yo no conozco mucho de la gestión de la ciudad, pero Rodríguez Larreta le pasó muchas veces ese tipo de cosas. Sí. Se compró un montón de conflictos. La última vez, y me acuerdo porque esto fue algo que amigos que son funcionarios me lo comentaron, la última vez fue con los médicos residentes. En esta visión tecnocrática, digamos, no discutamos el tema porque lo van a ideologizar los medios y bla. Quisieron ir con una reforma de las residencias que obviamente generó mucha más resistencia de la justificada porque ellos no habían ido a hablar con los médicos residentes para explicarles lo que querían hacer. Entonces, cuando fueron a hablar, ya estaba instalada la idea de que nos quieren cagar, digamos. Entonces, tuvieron todos los médicos en contra y obviamente fracasó. Una idea que no era en contra de los médicos, nos iba a beneficiar, pero ya habían generado la idea de que alentaron el espíritu conservador de defender el statu quo. Claramente un ejemplo de cómo la sociedad no quiere cambiar, y si vos no la convences, y tenés que argumentar mucho para convencerla de que los riesgos valen la pena, digamos, vas a fracasar. A Cambiemos le ha pasado muchas veces eso. Me da la impresión de que un poco han aprendido, algunos por lo menos de ellos han aprendido, y además me da la impresión además de que el balance de la gestión que terminó el año pasado se ha vuelto aunque no quieran, se ha vuelto un tema permanente, ¿no? Está todo el tiempo circulando esta cuestión, ¿no? Bueno, vuelve Macri, pero vuelve después de haber aprendido ¿qué?
Es un tema que es recurrente, dentro del PRO, fuera del PRO. O sea, ¿qué es lo que aprendió Macri? A ver, bueno, viene Macri después de haber estado ahí con la FIFA en Suiza haciendo no sé qué cosa. ¿Qué es lo que aprendiste vos después de todo esto? ¿No? O sea, ¿qué me puedes decir? Eso me parece que es una buena disposición, ¿no? No quiere decir que después la reta no pueda hacer la misma macana, ¿no? Pero bueno, me da la impresión de que por lo menos hay algunos anticuerpos que antes no existían. Bien. Bueno, ya estamos avanzados un poco en la hora respecto a lo que habíamos planteado con Marcos, así que si hay algún... Fernando Lynch movió la mano, no sé. Ah, Sí, Fernando, tenía una pregunta. cortito, si Sí, puede sí, ser. es sobre lo institucional de lo que hablabas. Yo no solo siento cierta insatisfacción con el desempeño de los políticos en general, sino también con el marco institucional. De hecho, estuve en el 2001-2002, en aquellas épocas de asambleas, donde teníamos una visión muy utópica de un cambio sustantivo de ciertas reglas del juego democrático. Obviamente, bueno, quedaron en la nada en aquel momento. Y yo me pregunto si en esta instancia histórica, ¿no?, que estamos viviendo, sobre todo agravada por el tema de la pandemia, no se están dando condiciones en las que justamente todo este mal desempeño de los gobernantes, en particular los cargos importantes, ¿no?, como el de presidente, así como Macri en el 2018 mostró ciertas fallas, ¿no?, en su gestión. Bueno, en este momento es peor el caso de Fernández, porque ya antes del año ya ha demostrado realmente tener muy poca capacidad de llevar adelante bien las cosas. Yo me pregunto hasta dónde lo institucional no también tendría que tener algún tipo de ajustes en ese sentido, ¿no?, de arreglos, con los cuales se pueda hacer un mayor control, no solo esperando las próximas elecciones, porque pensar que este señor Fernández siga siendo presidente durante 3 años más es una pesadilla, porque realmente ha mostrado una seria incapacidad para hacer. De hecho, bueno, él mismo fue elegido a dedo y sin tener experiencia de gestión. Entonces, yo creo que lo institucional no tiene que también de algún modo, no digo a corto plazo, pero en algún sentido tratar de ser repensado de algún modo. Mirá, lo que pasa es que muchos de los problemas que podrían ser temas de la agenda de reforma institucional están, por decir así, ocluidos por un reformismo institucional que es muy agresivo, ¿no? O sea, vos no podés empezar a discutir cómo vas a mejorar la justicia, porque lo que tenés que hacer es frenar una reforma de la justicia que, con el argumento de mejorarla, claramente lo que quiere es empeorarla, digamos, ¿no? O sea, está usando la demanda de una mejor justicia para hacer una justicia mucho peor. La agenda institucional consiste básicamente en estar atajando pelotazos de ese tipo, ¿no? O sea, las instituciones no pueden pensar cómo mejorar porque están tratando de evitar empeorar. Lamentablemente, ese es el tipo de situación que yo creo que hoy vivimos, y lamentablemente me da la impresión de que eso va a durar, ¿no? O sea, ¿qué espacio hay para retomar la agenda de la transparencia? En un momento en que vos tenés es una especie de bombardeo contra el lawfare, que es la expresión de la transparencia se ha vuelto en una especie de cosa endemoniada, ¿no? O sea, la transparencia es un demonio. La verdad, yo lo veo muy complicado la agenda institucional de este país por bastante tiempo, ¿no? Y lo mismo pasa con todos los problemas de modernización de la gestión. Incluso las cosas que se avanzaron, muchas se vuelven para atrás. No sé si ustedes han prestado atención a los trámites digitales. Argentina avanzó en eso. Empezaron a ser más modernas algunas gestiones, ¿viste? Para que no sea tanto papeleo, para que no sea tan lento, con tantos obstáculos. Vuelta para atrás. Hay que darle qué hacer a la burocracia. Y la burocracia está toda en su casa y los trámites son con papel. En un momento en donde lo único que podría funcionar son los trámites digitales, pero vos los volviste para atrás. Es increíble, ¿no? Pero en eso está el debate institucional hoy en Argentina. ¿Cómo evitar que todo vaya para atrás? O sea, yo lo veo muy complicado, ¿no? O sea,
sigamos a otro tema, reforma política, ¿no? O sea, toda la discusión sobre reforma política en este momento es completamente inviable, porque lo más probable que se intente hacer viene, yo no creo que es suspender las elecciones, como alguien decía, pero sí es tal vez suspender las PASO, con la idea de que de esa manera se puede complicarle la vida a los opositores. Probablemente no sirva para nada, pero va a ser otro tema de agenda que vamos a estar meses discutiendo sobre si se suprimen las PASO, si es un gasto inútil, y defender las PASO también es medio inútil, porque la verdad es que tampoco sirve para mucho. Puede resolverle los problemas a una coalición precaria como en muchos lugares va a ser Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Cómo hacen para sobrevivir si no tienen las PASO? Van a poder tener que hacer internas. Las internas, los partidos que no tienen afiliados no las van a querer hacer. Entonces le arman un lío bárbaro al PRO frente a los radicales. Que es la idea que tiene el oficialismo, que por algo quieren hacer eso. Es toda una agenda endemoniada. La agenda institucional está toda pervertida, porque consiste en discusiones totalmente retrógradas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente eso es así. Yo no veo que haya mucho espacio para pensar otras cosas. Lamentablemente no lo veo, ¿no? Bueno. Bueno, muchas gracias, Marcos. Bueno, por supuesto, el agradecimiento también a todos los que estuvieron en este webinar. Y bueno, seguramente han quedado muchas preguntas, pero desde ya les avisamos que ha sido grabado por partida doble el webinar, así que van a poder después bajarlo de YouTube y demás. Así que muchas gracias, Marcos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muy amable por la invitación y yo me sentí muy a gusto y estas cosas me divierten, así que cuando quieran volvemos a conversar. Ojalá que el año que viene te podamos traer a Córdoba. Ya presencial va a ser increíble. Ya poder moverse por una ruta es una especie de sueño, fantasía extraordinaria. Pero bueno, si no es así, por lo menos nos vamos a ir viendo. Así que esperemos que las cosas anden mejor. Matías, ¿querés cerrar por tu parte? No, solamente volver a agradecer a Marcos y a todos los participantes, las participantes, y bueno, estaremos en contacto ante próximos conversatorios. Muchísimas gracias, la verdad. Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto a todos. Hasta luego. Gracias. No.